Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigo todoterreno? Nuevamente nuestra segunda cita del año. Agradeciendo una vez más a la Iglesia en sus manos por permitirnos utilizar nuevamente sus instalaciones. Realmente el primer podcast estuvo muy emocionante y sobre todo nos reta. Pero tenemos una segunda parte, Eduardo. Sí, correcto, no nos podíamos quedar, bueno, hola amigos todoterreno, no nos podíamos quedar hablando un poco de perseverar, sino que es algo que tenemos que imitarnos día a día, ¿verdad? Y conforme nosotros vayamos creciendo en esto, creo que nos ha pasado a nosotros con el programa. Primero empezamos haciendo solo audio, de ahí fuimos viendo la forma en que hacíamos video y audio. Y ahora empezamos a salir también, a ir a hablar con los amigos terreno ya cara a cara, gracias a Dios, pues ya nos dejan, ¿verdad? Pero no sé si Carlito nos quiere contar cuál ha sido su experiencia. Sí, quiero contarles. Un saludo para nuestros amigos todoterreno de Alotenango, Muy bien. de la Iglesia Centro Cristiano, que en 2 ocasiones ha abierto sus puertas para poder visitarlos. La primera fue una experiencia mañanera, muy temprano. Estuvimos allá con ellos, mucho frío, fue una bendición. Tuvimos alrededor de 35 varones que estuvieron allá muy temprano. Nos dieron una refapac. Buena la refa y el cafecito. Cafecito, estuvimos un buen tiempo. Y la segunda ocasión fue hace 15 días que estuvimos en una tarde-noche. Por 2 razones. Una, pues para ver en qué horario se adecuaba más. Y 2, que los hermanos de la iglesia estaban estrenando pantallas también, Eduardo. Sí, es cierto. Sí, tuvimos un tiempo emocionante. Llegó un amigo de apellido Grotebol, que es instructor de gimnasia, de CrossFit específicamente, ¿verdad? Y él contaba cómo el cuerpo lo podemos llevar a ciertos límites que ni nosotros nos imaginábamos, y eso nos dio el marco para poder practicar sobre el tema de la perseverancia. Un saludo a nuestros amigos de Centro Cristiano de allá de Alotenango, y pronto esperamos estar transmitiendo de otras iglesias en estos servicios de hombres. Si tú quieres platicar con tu pastor de esto, háblale. Si nos quieres invitar, pues es de ver cómo van las programaciones, y con mucho gusto podemos hacer el podcast allá en tu iglesia y poder pasar un buen tiempo entre amigos. Esta plática, pues frente a frente, cara a cara. Eso es lo más bonito, que ahora empezamos ya a conocer a la gente que nos mira solo por nosotros YouTube. también ya los vimos, ¿verdad? Todos bien guapos, gracias a Dios, hombres todoterrenos simpáticos, por lo menos en lo espiritual, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno, y para seguir con esto de la perseverancia, tenemos que aprender a que para poder perseverar, una de las cosas más importantes es orar y leer la palabra del Señor. Y en Efesios 6:18 dice: no se olviden de orar, siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo, manténgase en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pues hace unos días nosotros venimos a la iglesia en sus manos y estuvimos celebrando los 7 años de la iglesia, 7 años de bendición. Pero vino Pastor Hendrik, que es un pastor de Chiquimula, y fue el invitado para darnos la palabra ese día. Y él nos contaba de que se reunieron ciertos pastores de Chiquimula y estaban pidiendo tener 300 intercesores. Entonces, se escucha fácil, ¿verdad? Porque imagínense que se unen varias iglesias. 14 millones, somos 14 millones de chapines o más. Yo pongo 50, yo pongo 50, yo pongo 50. Pero él vino y ofreció de que iban a salir 100 de su iglesia. Y dice que empezaron a reunirse, ¿verdad? Y le dice el pastor: mire, ¿cuál es la mejor hora de reunirse? Dijeron el grupo y le dijeron 5 de la mañana. Bueno, dijeron, vamos a ir a abrir la iglesia a las 5 de la mañana y van a llegar todos y ahí vamos a empezar a interceder. Cuando empezaron el primer día, dice que casi que solo llegaron ellos a la intercesión. O sea, imagínense, eran poquitos, el pastor, su familia. Llamaron y dijeron: miren, no está funcionando. ¿Por qué no prueba a las 4 de la mañana? La gente nos ha dicho que tiene cosas que hacer y bueno, prueba el otro día a las 4 de la mañana. Igual. Volvieron a llamar y dijeron: miren, no está funcionando. Prueben a las 3 de la mañana. Bueno, 3 de la mañana. A esa hora nadie tiene nada que hacer.
Bueno, dice que conforme fue el tiempo, se dieron cuenta de que el Señor empezó a tocar ciertos corazones, ¿verdad? Al día de hoy dice que ya tienen una intercesión a las 6 de la mañana por Zoom, donde se conectan 88 personas al día, ya casi llegan al número que querían, y tienen un coordinador de oración al día. Si vemos, es un gran ejemplo de la oración que deberíamos de tener nosotros. No sé cuántos de nosotros, cuánto oramos al día, ¿verdad? Si realmente tenemos un lugar donde ir a orar, si realmente tenemos un tiempo estipulado para orar. Yo me reí una vez porque Dante él contaba que en una reunión de pastores llegó, no me acuerdo, un pastor chinito, no sé si era el pastor Cho, y les dijo de que él venía de orar desde las 5 de la mañana, no, desde las 3 de la mañana por el evento. Y dice, vamos a ver, dijo, ¿cuántos pastores de aquí oran? Dijo. Y dice que el primero le preguntó y dijo, yo oré 15 minutos hoy en la mañana. Le dice. Y le dice, pastor mentiroso, le dice, tú no has orado, le dice. Cuando de repente empezó a ver, se empezaron a ir los pastores para que no les preguntaran, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de un hábito que nosotros debemos de tener. Este era un chiste como para empezar a ver qué tanto nosotros, pero imagínense si a nosotros nos preguntan cuánto es nuestro tiempo de oración, cuánto es nuestro tiempo de meditar en la palabra, no sé cuántos podemos contestar con una respuesta verdadera. No sé, en tu caso, ¿cómo lo has visto, Carlitos? No, y ¿sabes qué es lo peor, Eduardo? Que yo considero que no hemos entendido el concepto de qué es oración. Porque en realidad nosotros tenemos el concepto de orar es pedir, y pedir, y pedir, y pedir, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos y Señor, y te pido, y te pido, y te pido. Y lo peor es que solo pedimos por nosotros, ni siquiera pedimos por los demás. Y recuerda ayúdame, guárdame. No. Y en el consejo que vemos en Efesios dice, y que no te olvides de orar por los demás. Y fíjate que yo le he contado más de una vez el tema de la oración. No sé si es por mi temperamento, me cuesta mucho hasta concentrarme para orar, pero le he pedido al Señor que me vaya dando como orden mental, porque lo he contado varias, pero lo vuelvo a contar por si no me has oído. Yo empiezo orando, amigo todoterreno y Eduardo, y Señor, gracias por esto, gracias Padre, gracias por la empresa. Tengo que hacer eso. Tengo que llamar a este. No, pero antes de llamarlo, de plano, lo que voy a hacer es que me voy a ir temprano y empiezo a hacer la agenda a media oración, ¿verdad, Eduardo? Entonces ahora le he dicho al Señor, por ejemplo, hoy me levanté y yo, gracias Padre por todo esto, y me venía a la empresa y decía, no, hoy Señor yo quiero orar por el podcast, hoy quiero orar por Eduardo, por Pedrito, que podamos tener las cosas armadas, y empiezo por usted, amigo todoterreno, para que el Señor, así como nos bendice a nosotros, trasladando esto, te bendiga a ti, y así he logrado hacer. Entonces muchas veces el tema es de que se nos olvida que la oración es hablar con Dios, hablar con papá, Eduardo. Antes recuérdate que el sacerdote tenía que entrar una vez al año, le ponían una pita en la cintura porque se moría allá adentro y no estaba bien, y lo jalaban, y hoy nosotros solo, Padre Santo, y ya entras, ¡qué bendición! No, y si tienen dudas de cómo orar, yo los invito a que lean Salmos. David es el mejor ejemplo de cómo chillar, orar, decir cómo se sentía, no, sacar y que sea, todas sus angustias. Ser honesto, ¿verdad? Muchas veces uno puede estar muy agradecido, pero mira, amigo todoterreno, yo tengo que confesarte, los primeros 2 días de esta semana, yo estaba como con mucha preocupación. Por mucho que querramos ser muy espirituales, al final tenemos responsabilidades empresariales que sacar adelante, y nos acongojamos, ¿verdad? Yo le decía hace 2 días al Señor, Padre, yo en tu nombre, yo me despojo de esto, esta preocupación, esto, Padre, yo te lo entrego y por favor, obra. Y empezamos a ver cómo el Señor empieza a quitar. Yo me imagino así como cuando está aquel pantano y hojas y todo, y tú ves cómo papá va quitando y cosas se van arreglando, otras todavía están pendientes, pero ves como la mano del Señor. Entonces, parte del perseverar es ese orar y el poder entender qué es lo que el Señor quiere darnos a través de ese regalo. Y nuevamente aparece citado el famoso Piper. Cuéntanos. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona? ¿Qué dice Piper con respecto a esto? Bueno, aquí ya se fue un poquito más adelante, Carlitos. Después de la oración, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Leer la palabra. La palabra. En 2 Timoteo 4:2 hay una invitación, dice,
Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cómo nosotros vamos a poder enseñar a los demás si no leemos la palabra del Señor? Recordemos que la palabra del Señor la tenemos que leer, disfrutar y aprender sobre esas revelaciones que el Señor nos da en su palabra. Yo sé que se va a oír muy fuerte, pero no sé cuántos amigos les gusta ir a buscar a los profetas, les gusta ir a buscar a los pastores para que les den una palabra y no se ponen a pensar que el Señor nos dejó montones de palabras en su palabra. Nos dejó montones de profecías en su palabra. Pero si nosotros no la leemos, ¿cómo las vamos a conocer? ¿Cómo las vamos a compartir? Yo le hablaba a Carlitos que en uno de los devocionales estos días hablaba de que en Mateo 4 Jesús viene, se bautiza, baja la paloma del Espíritu Santo, dice: este es mi hijo en quien tengo contentamiento, y adelante dice: ¡pum! Aparece en el desierto 40 días sin comer y se le aparece el diablo para tentarlo. O sea, es un contraste demasiado grande entre qué bonito, ¿verdad? O sea, aquí está mi hijo y todo lo demás, pero ahí viene la prueba, mijo. Vamos a ver si de veras la pasas. Y le decía a Carlitos que a mí lo que me impresionaba de esto del desierto es que, y me gusta esa parte, donde Jesús conocía la palabra también. Y yo sé que él era el Hijo de Dios y que él vino a hacer cosas grandes en la tierra, pero él también leía la palabra. Si se recuerdan, cuando él tenía 12 años se perdió. ¿Por qué? Porque estaba leyendo la palabra en una iglesia. Y creo que nosotros también tenemos que hacer eso. La otra cosa es, el diablo también conoce la palabra. Y si él conoce la palabra, va a venirnos a decir: mira, en la Biblia dice esto, y vos estás haciendo malas las cosas. Entonces, ¿cómo no nosotros podemos venir en ese momento a decirle: no, mira, el Señor dice esto y esto? Inclusive hablarnos a nosotros mismos, hablarle a esas situaciones. Y como decía Carlitos, hay 10 razones por las que debemos leer la Biblia que nos aconseja John Piper, que es: la escritura salva, nos protege de Satanás, nos imparte gracia y paz, nos santifica, nos da gozo, es nuestra esperanza del cielo. Sabemos que en algún momento hay resistencia de alguien que la va a recibir, pero su uso es aprobado por Dios. Y la escritura da y sostiene la vida. Imagínense cuánto tiempo lleva la escritura de nuestro Padre para que nosotros podamos conocerlo. Aquí en el año 2022, que es el año de 2022 años después de Cristo, aún nosotros tenemos esa palabra para aprender. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Leerla, meditar y aprender. ¿Por qué? Porque en la Biblia, yo le decía a mi esposa que la Biblia es uno de los libros más completos. Hay acción, hay guerras, lo único que no he visto zombies, pero sí hay muertos que los huesos se vuelven a llenar de músculos y reviven. Podemos ver historias de amor. Esa locura de cantar es una locura. Entonces podemos ver tantas cosas, y no digamos las historias de miedo del apocalipsis, ¿verdad? Entonces creo que nosotros debemos de empezar a llenar esto, y no solo nosotros, llenar a nuestros hijos, a nuestra familia. No sé cuántos de nosotros compartimos esa palabra con nuestros hijos. ¿Cómo te va con esto, Carlitos? Fíjate, Eduardo, que yo tengo la oportunidad a veces de predicar en la célula. Yo siempre digo que la palabra se predica sola. En realidad, a veces nosotros que el Señor nos daba la oportunidad de compartir o de trasladar, a veces queremos como sazonarlo y queremos ponerle cosas que a veces solamente hay que leerla. Y mira, el poder leerla, el meditar en ella, pero sobre todo, Eduardo, en ponerla en práctica, porque habemos muchos que podemos recitar cualquier cantidad de versículos, ¿verdad? Sí, que tengo paz en el Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el Señor es mi sustento, que es la roca firme, pero no lo aplicamos a nuestra vida. O como pasaba en los tiempos, ¿verdad? Los fariseos exigiendo, o los judíos exigiendo a los gentiles cosas que ni ellos hacían, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, sí, lean, y nosotros no leemos, imagínate en qué plan quedamos. Entonces, el tema con esto de poder sacar la palabra y poder, el Señor va regalándole a uno perlas.
no sé si fue en la temporada 1 o la 2, yo les conté que cuando yo empezaba con la fábrica, estaba una noche, como a las 7 de la noche, desesperado, ventas bajas, yo no sabía nada de producir, estaba hasta lloviendo, era todo un escenario el asunto, ¿verdad? Y yo estaba literalmente llorando y le decía al Señor, Padre, por favor, dame una palabra, dame algo de ánimo, ¿verdad? Lo cuento no como teología ni como dogma, sino como una experiencia que para mí fue así, ¿verdad? No quiere decir de que igual va a ser para ti. Total que abro mi Biblia y la palabra me lleva al Salmo 32:8. Yo te instruiré, te daré consejos y velaré por ti. Cuando empiezo a desglosar y digo, yo te instruiré, ¿me vas a decir qué hacer, Señor? Te daré consejos, ¿me vas a dar tips? Sí, amén. Y velaré por ti. ¿Qué quiere decir? Que Él va a estar supervisando su palabra puesta por obras. Pero la parte final del versículo, ¿sabes qué dice? Pero no seas como el mulo, literalmente, que necesita un freno para ser guiado. Que no hace caso. La primera parte me gustó un montón, pero la segunda así como, entonces. Pero al final logré entender que muchos, bueno, voy a hablar de mí, no hablar de ustedes, soy como mulo, que necesito ese freno que es la palabra del Señor. Entonces el reto, como nos dijo Piper, es entenderla, poder meditar, pero sobre todo ponerla en práctica. Segundo consejo, Eduardo, para poder seguir perseverando, aparte de orar y aparte de leer la palabra. Creo que una de las cosas más importantes es entregarnos sin importar lo que pase. En el podcast anterior escuchamos la historia de David Green, que estuvo a punto de perder su empresa, no importaba las multas, se animaron a ir al juicio, Dios permitió que ganaran el juicio y él decía que era como cuando el Señor salvó a Daniel, su hijo decía que era como cuando el Señor salvó a Daniel del pozo de los leones en el último tiempo. Y yo siempre lo he dicho, yo no sé por qué al Señor le gusta meter los goles en el minuto 92 del partido, ¿verdad? Así como cuando ya no mira uno nada y entra el gol y se gana. Pero creo que mucho de todo esto es el Señor probando nuestra fe. Y creo que si nosotros nos entregamos sin importar lo que pase, es eso. Ver nuestra fe. Filipenses 3, del 13 al 14, ¿qué dice, Carlitos? Qué bueno que me lo dejaste, porque es uno de mis favoritos. Dice, no, amados hermanos, aquí está Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo y dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No importan las circunstancias difíciles, no importa lo que estemos pasando, entreguémonos al Señor. Yo sé que muchos de nosotros venimos, oramos, le decimos al Señor, te voy a dejar mis cargas, pero decimos amén, volvemos a agarrar las cargas y nos vamos. Realmente no las entregamos y creo que es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, realmente entregarle al Señor todo. Yo sé que no sé qué dificultades estarán pasando, amigos todoterreno. Yo sé que muchos de nosotros podemos estar bien, muchos de nosotros podemos estar mal. Sé que los problemas de Carlitos son diferentes a los que yo tengo, los problemas de Pedrito son diferentes. Pero lo que sí sé es que al final son problemas y que el Señor es el único que nos puede ayudar a solucionarlos. A lo largo de la Biblia leemos problemas, guerras, muchas situaciones difíciles. Yo solo, a mí me dan ganas de orar cada vez que me pongo a imaginar si Dios me pusiera en el lugar de Abraham cuando le pidió a su hijo, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿estaría yo dispuesto a obedecerle al Señor, a realmente entregarle a uno de mis hijos? No sé cómo es esto, pero alguna vez lo he contado. Nosotros, nuestro hijo Rodrigo, pequeño, él nació con 8 semanas y media. Cuando él nació no había cuidado intensivo de bebés en el hospital. Me tocó trasladarlo. Mi esposa Yadi solo lo vio pasar, no lo pudo abrazar, no pudo hacer nada. Rodriguito se fue en una incubadora, en una ambulancia. Yo digo, el taxi más caro de la vida. Pero gracias a Dios que se pudo. Lo trasladamos a otro hospital. El neumólogo nos decía de que
si él respondía en 2 días, pues se iba a lograr. O sea, imagínate esa situación, ¿verdad? Esa espera de esas Sí. 48 horas. ¿no? Rodriguito con sonda, oxígeno, tenía conectado todo y llegó un momento en que le dije al señor, bueno señor, y hasta hace un par de años que puedo hablar de esto, yo me ponía a llorar cada vez que pasaba. Te entrego, Rodrigo. Tú sabes lo que tienes para él. Es más tu hijo que mío. O sea, es mío, pero es más tuyo. Y que se haga tu voluntad. El señor respondió, gracias a Dios. A los 2 días, pues Rodrigo ya empezó a responder. Ya le quitaron la sonda, le pusieron un casquito de oxígeno y poco a poco, ¿verdad? Gracias a Dios, al tercer día, creo, el segundo o tercer día, llegó Yadi, ya lo sacaron de la incubadora, se lo dieron a Yadi y ya empezó a comer, entonces cambió todo el panorama. Pero sí hubo momentos de angustia y creo que todos nosotros debemos estar preparados para esos momentos de angustia que van a venir, porque el Señor nos ha dicho de que no vamos a tener una vida sin momentos angustiantes, pero también nos dice que si los agarramos de la mano de Él en esos momentos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz es real. O sea, si nosotros la pedimos, el Señor nos va a dar esa paz, pero si nosotros nos entregamos de lleno, ¿verdad? O sea, nosotros hablamos con una amiga de que uno con el Señor se tiene que tirar de cabeza, casi como te tiras en el bungee, ¿verdad? Confiado de que ese cable te va a agarrar, y creo que es parte de todo esto, ¿verdad? Y dentro de la palabra que hablábamos, Eduardo, de amigo todoterreno, uno de los versículos que me encantan y me llenan en mucho tiempo de aflicción es: Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Porque la palabra nos dice los pensamientos. Porque recuérdense que vamos a ser atacados primero en nuestra mente. Por eso es que dice que es más fácil frenar un pensamiento que frenar una acción. Entonces nosotros tenemos que ir a trabajar con nuestra mente y nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso, Eduardo. La palabra nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no se refiere al corazón de tuk, 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 tuk. En realidad se refiere a esa parte almática que tenemos, Sí. que muchas veces cuando estamos bajo presión y circunstancia no podemos perseverar porque el mismo corazón nos sabotea. Nos cambian las emociones. El mismo, nos o sea, hace hacer cosas. y lo hemos dicho más de una vez, nosotros los que amamos al Señor no Sí. nos tenemos que mover bajo circunstancias, sino bajo convicciones, bajo ese creer que Él va a guardar en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Entonces yo creo que es un reto, amigo todoterreno, para ti, para nosotros, poder perseverar en el Señor leyendo su palabra, poder perseverar en el Señor confiando en que Él tiene el control. Y fíjate que leyendo Eclesiastés, tratando de entender un poco, Eclesiastés es un rollo que los teólogos dicen fue Salomón, otros no, otros que fue al inicio de la vida de Salomón. Yo encontré temas que cuando Salomón tenía 20 años, otros que fue al final de su camino. Pero Eclesiastés tiene unos regalos y tiene unas perlas, Eduardo, que yo quisiera que tú me las compartieras. Bueno, aquí nos vamos a tardar un poquito más porque sí pusimos Eclesiastés 11 del 1 al 8, pero era necesario escuchar. Vale la pena, la palabra se predica sola. Empieza el título de este Eclesiastés 11 es Las incertidumbres de la vida. Está filosofando, creo. El primero dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Carlitos lo ha dicho, en otra versión dice: tira tu pan en las aguas y con el tiempo regresará. Y el pastor de nuestra iglesia, el pastor Minor, siempre nos ha dicho: si uno tira el pan al agua, ¿qué es lo primero que se deshace? Entonces es una cuestión algo ilógica, ¿eh? Entonces por eso es bueno leer las otras versiones, pero el Señor se refiere a que nosotros podemos sembrar para luego cosechar, ¿verdad? Y Carlitos contó una historia donde habían echado agua en unos charcos que habían quedado. ¿Cómo era? Mejor van a contar bien. Sí, mejor. Se desbordaban los ríos en esos tiempos, entonces quedaban unos charcos. Y un padre de familia agarra el grano, que era el trigo, que era el que molían para pues hacer
tortas o no sé qué para comérselas, ¿verdad? Entonces el hijo le pregunta, padre, ¿por qué lo agarras y lo llevamos afuera? Y el papá empieza a tirar esas semillas en los charcos. Y el niño preguntaba, ¿pero por qué las desperdicias si podemos hacer un pan y comérnoslo? Entonces él le explica que cuando el agua empieza a bajar, queda el lodo, y en el lodo germina la semilla y luego es la nueva mata de trigo. Entonces echar tu pan sobre las aguas es como estar la semilla donde tú no ves qué es lo que va a pasar, pero al cabo del tiempo va a florecer. Luego seguimos con: coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Nosotros vemos esto y leemos biografías y le decía a Carlitos, muchas de las personas millonarias no solo tienen una empresa. ¿Por qué? Porque si esa empresa quiebra, pierden todo. Ellos tienen hasta 10, 20 inversiones. ¿Por qué? Porque si en 5 inversiones no les está yendo bien, las otras 10 inversiones están sosteniendo estas en los que estas empiezan a crecer. Y creo que es parte de los consejos que nosotros debemos aprender. A mí me gusta, yo le digo a Yadi a mi esposa, de que la mujer idónea es un gran ejemplo, porque le digo yo, trabaja en su casa, tiene negocios, cuida a sus amigas, o sea, le digo, puchica, esa chatilla no paraba. Entonces creo que es parte de lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que no solo tengamos en un lugar, sino que aprendamos a tener varias entradas. Luego dice, cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. No sé qué dice Carlitos de eso. En realidad, pues esa es la vida, ¿verdad, Eduardo? Realmente muchas veces nosotros estamos haciendo cosas incluso con el tema de los ministerios, ayudar a la gente, pero siempre estamos viendo que no se avanza y uno se desespera. Y es donde entra la perseverancia, sabiendo de que si el Señor dijo que lo hicieras, Él te va a respaldar, ¿verdad, Eduardo? Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Ahí volvemos a requerir. Es un consejo que se repite 2 veces, no solo una cosa, sino que estás trabajando y produciendo. Hay muchos ejemplos de personas que en su necesidad de quitarse el estrés o la angustia, han buscado un hobby y al final el hobby se vuelve un ingreso más. Entonces creo que es donde nosotros también tenemos que aprender a seguir estos consejos. Ahora vienen los consejos para los jóvenes. Dice, consejos para jóvenes y ancianos. La luz es agradable, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. ¿Qué nos está diciendo? En resumen, la vida, ¿verdad? La vida. Y en otra versión dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Correcto. Y Eduardo, para ir terminando, hay una mecánica que usamos en el tema de matrimonios, cómo leer la palabra. Y amigo todoterreno, quiero leerte la palabra así. Pero tú, amigo todoterreno, mantén la calma en todo momento. Amigo todoterreno, soporta los sufrimientos. Amigo todoterreno, anuncia siempre las buenas noticias y haz bien tu trabajo. Pero, amigo todoterreno, debes de mantener la mente clara en toda situación. Amigo todoterreno, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Más sencillo no podría estar, ¿no? Entonces entendemos que hay un mandato, amigo todoterreno, a tener la calma y a compartir. Y recordemos que no es por nosotros, sino por lo que mora en nosotros. Gracias, amigo todoterreno, por haber estado con nosotros. Y si Dios nos permite, estaremos en el tercer podcast la próxima semana.